Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles y estar de nuevo con ustedes en el programa. Una vez más, los venezolanos salieron a las calles para rechazar el régimen de Nicolás Maduro y respaldar al encargado de la presidencia, Juan Guaidó. Desde Caracas y otras ciudades del país, los ciudadanos hicieron un llamado a la Fuerza Armada para que retire su apoyo al régimen y se ponga del lado del pueblo venezolano. Este es un informe de Luis Laya en Caracas. Salgo a manifestar porque estoy cansada. Salgo a manifestar porque estoy cansada de no gozar mi juventud y quiero gozar mi adultez en Venezuela. Porque aquí nací y aquí me quiero morir. Y no voy a permitir que nadie me saque de mi país. Este miércoles, ciudadanos, estudiantes y dirigentes políticos protestaron en Venezuela para exigir el cese de la usurpación del poder y el cambio democrático en el país. Tomaron por 2 horas las principales vías de las ciudades. Tenemos que tener la oportunidad de tener un futuro. Ya nos robaron la juventud. Ahora queremos nuestro futuro de vuelta. Eso es todo lo que queremos. Tenemos que rescatar el país de todo esto que está pasando y ya hay un cambio. Ya se están dando todos los pasos para hacer la salida de Nicolás Maduro. Nosotros no estamos en la calle arriesgando nuestra vida solamente para sacar a Nicolás Maduro. Es un sistema de mafias que vamos a desmontar, un sistema de mafias que a costa del hambre de los venezolanos se siguen lucrando el día de hoy. Entre los principales motivos de la protesta de los ciudadanos están que la Fuerza Armada haga cumplir la Constitución y que se permita el ingreso urgente de la ayuda humanitaria. Porque aquí en Venezuela la gente pasa hambre, no hay medicamentos, la gente se muere en este país y únicamente le exigimos al gobierno, a Maduro, al usurpador Maduro, que haga apertura del canal humanitario. A que respalden al pueblo de verdad, al pueblo que estamos en la calle, a que esto es por ellos, por todos nosotros, por sus hijos, por el país. Reclaman a Nicolás Maduro que deje el poder, no aceptarán diálogos que no conlleven a una salida. Salgo porque yo quiero participar en una cruzada para que no venga el comunismo en Venezuela. Aquí pasamos un punto de no retorno. Aquí no vamos a aceptar los venezolanos diálogo falso alguno que lo que pretende es darle tiempo a esta narcodictadura. Rechazan las violaciones a los derechos humanos y las detenciones de menores de edad ocurridas en días recientes. Nunca habíamos visto un patrón generalizado como el que estamos viendo hoy, donde niños desde 12 años de edad están siendo detenidos, incluso sacados de sus hogares, maltratados, amenazados, incluso con excesos de orden sexual. Se llevó preso ayer a periodistas, 2 periodistas venezolanos que pasaron la noche en la cárcel y periodistas chilenos, y en este momento los quieren sacar del país. No, nosotros no queremos sacar a ningún periodista, nosotros más bien queremos muchos periodistas que registren nuestra historia, que registren que estamos logrando salir de esta dictadura. Los ciudadanos aseguran que a pesar del miedo salen a protestar porque no quieren seguir viviendo en medio de la crisis que se vive en el país. Tengo miedo, pero tengo más miedo de tener que irme. Tengo más miedo de renunciar a mi país y tengo más miedo de seguir permitiendo que sigan abusando de nosotros como venezolanos. Los manifestantes cerraron esta jornada de protesta cantando el himno de Venezuela. Asimismo, repitieron el llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que respalde y haga valer la Constitución de la República. Esperan en las próximas horas se hagan los anuncios de cómo será la movilización para el próximo día sábado. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a Luis Layas por la información. Y mientras esto sucedía en Venezuela, en Washington, Carlos Vecchio, el nuevo representante diplomático en Estados Unidos del gobierno interino de Juan Guaidó, ofrecía una rueda de prensa. Vecchio rechazaba la oferta de diálogo de Maduro. Dijo que el madurismo busca ganar oxígeno para seguir reprimiendo. Carlos Vecchio estuvo acompañado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien dijo que es ridículo abogar por un diálogo y que es fundamental abrir un canal humanitario. También Julio Borges, diputado, representante diplomático ante el Grupo de Lima, nombrado por Juan Guaidó, le acompañó el día de hoy. Carolina Valladares estuvo allí e hizo este cubrimiento. Carolina, bienvenida, buena tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes, Idania, también televidentes de la tarde. Desde Washington nos encontramos en el edificio del Senado porque hace minutos justo acabó el encuentro de la nueva cúpula diplomática del gobierno del presidente encargado Juan Guaidó. Estuvieron aquí, se reunieron con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, conformado tanto por demócratas como por republicanos. Todos ellos a la salida, de hecho, reconocieron a Carlos Vecchio ya como embajador de ese nuevo gobierno del presidente interino Juan Guaidó. Pero como decías, Idania, horas antes, esta mañana, y es que están teniendo una agenda trepidante, se reunieron todos ellos, ofrecieron una rueda de prensa junto al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y fue ahí cuando Vecchio dio a conocer cuál será la agenda de la cúpula diplomática del gobierno de Guaidó. Dijo que lo más importante es cesar a Nicolás Maduro. Segundo paso sería avanzar hacia la democracia. Y el tercer paso, muy importante, ahí coinciden además todos, sería convocar elecciones. Venezuela está preparada para el cambio. No podemos solo. Esto no es una lucha como ha pretendido vender el régimen de Nicolás Maduro, que es Estados Unidos contra el régimen de Maduro. No, esto es una lucha entre democracia y dictadura. Entre la dictadura de Nicolás Maduro y el mundo libre. Y lo que estamos pidiendo más bien es liberar a Venezuela. Pero el momento es ahora. No es el momento de dudar, es el momento de aumentar toda la presión necesaria hasta que logremos el primer punto de nuestra agenda, que es hacer cesar la usurpación y desde allí comenzar a reconstruir a Venezuela para parar el dolor de nuestra gente. Aquí o se está al lado de la democracia o se está al lado de la dictadura. Esa es la disyuntiva que tienen en la comunidad internacional. Elecciones libres son fundamentales. ¿Quién asegura elecciones libres? Más que el presidente encargado Juan Guaidó. ¿Quién asegura un nuevo Consejo Nacional Electoral? ¿Quién asegura nuevos circuitos electorales? ¿Quién asegura nuevas mesas en los circuitos y autoridades en los circuitos electorales? ¿Quién asegura una observación internacional transparente y que verdaderamente se meta dentro del sistema electoral venezolano? Eso solamente lo asegura presidente encargado Juan Guaidó. La mediación es un concepto extraño en este caso, lo decía Carlos Vecchio hace un momento. Creo que de lo más ridículo que podemos ver en este tiempo es el ofrecimiento de mediación. ¿Por qué? Porque esto no es un tema de negociar entre dos partes, esto es un tema de redemocratizar el país. Y el camino a la democratización del país tiene que ver con avanzar con la institucionalización y la democratización de las propias instituciones. Es ese el objetivo. Entonces, todo el que quiera fortalecer esa negociación de salida de la usurpación, esa es la negociación que hay que hacer. Y mientras se reunía la cúpula diplomática del nuevo gobierno de Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó, era el secretario de Seguridad Nacional quien además emitía un consejo, una alerta al resto de países de la comunidad internacional. Les recomendaba sobre todo a los bancos, a las empresas, no negociar con Venezuela, no comprar, adquirir ese oro, ese petróleo, con el objetivo de cortarle el oxígeno financiero al régimen de Nicolás Maduro. Y es muy grande la expectación que hay aquí en Washington, decenas de medios de comunicación nunca visto antes, expectantes para saber qué va a pasar con este nuevo gobierno del presidente encargado Juan Guaidó. Esta es toda la información. Idania, desde Washington, televidentes, Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina, gracias por la información. Esta era la reunión, como bien explicaba Carolina, que se realizaba en horas de mediodía. Posteriormente hubo otra y al término de la misma, Carolina también lo mencionaba, el senador Marco Rubio, entiendo, ofreció declaraciones a la prensa. El congresista por Florida insistió en que los gobiernos del mundo que apoyan a Maduro serán cómplices de una dictadura. En términos de designar un país como un país terrorista, nosotros no designamos pueblos, designamos gobiernos. El gobierno de Venezuela es el gobierno del presidente Guaidó, representado aquí por los individuos que están con nosotros, el cuerpo diplomático, y no son terroristas. La organización criminal Maduro es una organización terrorista.
Y cualquier gobierno que lo esté apoyando está apoyando el terrorismo y debe estar consciente de eso. Esto era al final de este segundo encuentro en el día de hoy. Muy activo estuvieron estos funcionarios. A esta hora son las 4:14 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Quiero saludar a Otto Reis, ex subsecretario de Estado de los Estados Unidos, ex embajador de los Estados Unidos también. Señor Reis, buena tarde. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenas tardes, con mucho gusto. Decía Carlos Vecchio, escuchaba en las declaraciones que era la hora de liberar a Venezuela. Y yo me gustaría comenzar por allí y preguntarle, ¿están dadas las condiciones? ¿Cómo ve Otto Reis la evolución de la crisis de Venezuela en este momento? Yo creo que las condiciones para la liberación de Venezuela se han dado no solo ahora, pero se han dado por mucho tiempo. No hay duda que el gobierno de Maduro, la dictadura de Maduro, se ha mantenido en el poder por la fuerza y requiere, para quitarse de encima a esa fuerza militar y policíaca que está apoyada por Rusia, por China, por Turquía, especialmente por Cuba. El pueblo de Venezuela necesita ayuda del exterior porque solos no pueden hacerlo. Ahora, en este momento, hay quien dice, pareciera que se alinearon los astros, es decir, hay un concierto internacional a favor de Venezuela, hay una presión cierta a favor sobre el régimen de Nicolás Maduro. Sola no puede. ¿Cómo tendría que ser esa ayuda, señor Reis, para lograr esta liberación de Venezuela? Bueno, primero, yo creo que parte de la ayuda ya ha llegado desde el punto de vista del Grupo de Lima. Las naciones democráticas de América Latina, por fin, y yo he estado en este programa y en este canal muchas veces, en los últimos años, y he criticado a los gobiernos de la región que se han mantenido en silencio ante la represión y la matanza del pueblo venezolano por parte de los gobiernos de Chávez y de Maduro. Pero eso, gracias a Dios, terminó el año pasado. Se creó ese grupo de democracias llamado el Grupo de Lima. Desafortunadamente se ha separado México, eso es otro tema, pero la mayoría de las naciones de este hemisferio están reconociendo al presidente Guaidó, presidente de la Asamblea y presidente interino de Venezuela. Ese es el comienzo. El pueblo de Venezuela está en las calles peleando por su libertad. Está siendo reprimido por fuerzas especiales entrenadas por Cuba principalmente y con armas de los soviéticos, debía de ser de los soviéticos porque actúan como actuaban los soviéticos, de Rusia, y están matando a los venezolanos. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros, los que vivimos en las democracias, que somos vecinos de Venezuela, para ayudar al pueblo de Venezuela? Bueno, decía Luis Almagro, en esta rueda de prensa de cerca del mediodía, el señor Reis, que la comunidad internacional tenía una disyuntiva, pero que era simple. O se estaba con la dictadura o se estaba con la democracia. Y a estas alturas del partido, después de 20 años y de haber visto la violación de derechos humanos que hemos visto en Venezuela, lo que uno no puede entender es que haya países que no asuman la posición de reconocer un gobierno interino o de hacer una crítica frontal, como México, que usted acaba de mencionar, por ejemplo. Bueno, es que diferentes países tienen diferentes razones. Sabemos que hay países en la región que desafortunadamente han sido comprados con el petróleo de Venezuela. Hay otros países que solamente se quejan cuando los derechos que son violados son los de ellos. Nunca se quejan cuando los derechos que están siendo violados son los de un vecino. Hay otros países que tienen ideologías que les prohíben ayudar a cualquier persona que está siendo ayudado por los Estados Unidos. Unos complejos históricos que existen
en esta región desde hace mucho tiempo, un antiamericanismo que francamente ha dañado muchísimo al desarrollo económico y social de la región. Son complejos psicológicos y espero yo que se den cuenta el daño que hacen esos complejos, como lo estamos viendo ahora en Venezuela, un país que ha sido uno de los países más ricos de la región, Venezuela, que en los últimos 20 años se ha convertido de un país en vías de desarrollo a un país donde la población come de latones de basura y está a un nivel casi como el de Haití. Ese es el resultado, por un lado, del socialismo, ¿no? Y de no entender cómo funcionan los mercados, y por el otro lado, del abandono por parte de los líderes, de muchos líderes electos de la región, que simplemente le dieron la espalda al pueblo de Venezuela, y al pueblo de Cuba, y al pueblo de Bolivia, y al pueblo de Nicaragua, que están siendo también agredidos por sus gobiernos. Ciertamente. Ahora, le pregunto, señor Reich, ¿es posible una intervención militar? Y se lo pregunto por aquello de todas las opciones están sobre la mesa. Bueno, eso significa, y no estoy tratando de ser irónico, significa que todas las opciones están sobre la mesa. Cuando existe una situación como la de Venezuela, donde un pueblo no tiene armas, sí, porque existen leyes donde el gobierno le prohíbe a los ciudadanos tener armas. El gobierno, como en el caso de Venezuela, se ha apertrechado de una manera increíble. Ha creado unas unidades militares cuyo propósito es simplemente la de ir a buscar a opositores pacíficos, sacarlos de la casa y matarlos. Ayer mismo el Washington Post, el periódico de la capital de los Estados Unidos, tuvo un artículo horripilante, ¿no?, de lo que está pasando en Venezuela en términos de la represión. ¿Qué deben hacer los países de la región? ¿Qué debe hacer Estados Unidos? Que sí tiene la capacidad de parar eso por la fuerza. No usar la fuerza y permitir que Maduro, apoyado y asesorado por el gobierno de Raúl Castro, porque no es Díaz-Canel es un títere, es una máscara, el gobierno de Raúl Castro siga matando a los venezolanos y simplemente protestar, ir a las Naciones Unidas a protestar o a la OEA, o debe de ayudar a los venezolanos a que se defiendan ellos mismos. Yo creo que Estados Unidos tiene que hacer más de lo que ha estado haciendo. A propósito de este tema militar, señor Reich, ¿puede considerarse una casualidad las anotaciones de John Bolton en relación a los 5,000 miembros de tropa que pudieran, en un caso hipotético, ir o trasladarse a Colombia? Es decir, un personaje de esta magnitud puede tener ese olvido o exponer esa anotación así nada más en primer plano. Yo no sé más nada sobre esa anotación en esa libreta de lo que sabe el resto de la población. Yo no le he preguntado a mi amigo John Bolton, pero yo diría lo siguiente. Colombia es un país aliado de los Estados Unidos, es una democracia. Si el presidente de Colombia, electo democráticamente, pide ayuda a los Estados Unidos, yo creo que los Estados Unidos lo consideraría. Si considera que esas fuerzas de Venezuela, apoyadas por Cuba, por China, por Rusia, y por otros países y movimientos autocráticos, totalitarios y sanguinarios, le representan algún tipo de amenaza a Colombia, estoy hablando hipotéticamente, yo creo que el presidente de los Estados Unidos ayudaría inmediatamente a nuestro aliado Colombia. Ahora, por otra parte, quisiera también preguntarle, señor Reich, la única negociación posible, como decía el secretario Almagro, es la democratización de Venezuela. Y
aprovecho y le pregunto por la ley de amnistía. ¿Está usted de acuerdo en que la amnistía tiene que ser carta abierta para todos? Mire, yo creo que nosotros los que no vivimos en Venezuela y los que estamos observando y quizás ayudando a la oposición en Venezuela, debemos de respetar esas decisiones. Yo quizás tomaría otras decisiones si yo estuviera en esa posición, pero si los dirigentes de la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente interino Guaidó, ha decidido que en este momento lo mejor para su país es ofrecer esa amnistía que mucha gente en el exterior considera demasiado generosa, creo que debemos de ceder al señor Guaidó esa potestad. De todas maneras, hay una última hora que señala que los crímenes de lesa humanidad se excluirían de la amnistía en Venezuela. Eso es un urgente de la agencia Fran Press en este momento que estoy leyendo. Creo que eso está en discusión aún, y los crímenes de lesa humanidad evidentemente tendrían que quedar fuera de esto. Por último, me gustaría preguntarle, señor Reis, ¿qué función, qué papel tienen que cumplir estos nuevos representantes diplomáticos nombrados por el gobierno interino de Juan Guaidó? Entiendo que mañana o pasado van a seguir nombrándose funcionarios. Bueno, tendrán que fungir un papel bastante difícil, que es el de representar al gobierno legítimo de Venezuela, pero no es el gobierno que tiene el poder de las armas. Yo creo que lo bueno es que el mundo se ha dado cuenta que el gobierno de Venezuela está en manos del señor Guaidó y no del expresidente Maduro. Y eso ayudará mucho a esos representantes diplomáticos. ¿Qué puede pasar si el gobierno, en esta apertura de investigación que anunciara el fiscal Tarek William Saab el día de ayer, decide apresar a Juan Guaidó? Bueno, yo preferiría no especular sobre cosas que no le convienen a nadie. El gobierno de Estados Unidos, a través del asesor de seguridad nacional John Bolton, ha dicho que el gobierno de Estados Unidos considera que el régimen de Maduro es responsable por lo que le ocurra a los ciudadanos norteamericanos, a los diplomáticos norteamericanos en Venezuela y al señor Guaidó, al presidente Guaidó y a la oposición. Y ahí ninguna amnistía va a ayudar ni a Maduro, ni a Padrino, ni a los guardias nacionales, ni a las fuerzas especiales esas que están matando a los ciudadanos venezolanos en estos momentos. El FAES, cuya actuación está realmente en el centro de la crítica por lo que están haciendo. Señor Reis, le agradezco muchísimo este tiempo con nosotros en NTN 24. Con mucho gusto. Muy buena tarde para usted. Buenas. Otto Reis, ex subsecretario de Estado de Estados Unidos y embajador en Venezuela en un momento particular también. Fue del 86 al 89. Son las 4:28 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Uno de esos funcionarios nombrados que va a tener este papel complicado, difícil, del que hablaba el señor Rey, fue Humberto Calderón Berti. Él es el representante diplomático de Venezuela en Colombia. Fue nombrado el día de ayer. Calderón Berti, quiero recordar que fue canciller, presidente de PDVSA, ministro de Energía y Minas, y quiero saludar. Buena tarde para usted. Buenas tardes para todos. Un saludo muy cordial a Idania. Igual para usted, señor embajador, y gracias por estar aquí. ¿Le tomó de sorpresa este nombramiento que hiciera el presidente interino? ¿Y qué significa para usted, dada la importancia estratégica de Colombia en este momento, no solo por la extensa frontera que comparte con Venezuela, sino porque Colombia de una u otra manera
encabeza toda esta reacción internacional ahora. Claro, me tomó de sorpresa, yo no estaba pensando jamás en eso. Estoy muy vinculado con Colombia, sí. Hace muchos años, cuando fui ministro de Petróleo, tenía una interacción muy frecuente, muy cordial y muy diáfana con los funcionarios colombianos, y después, desde los últimos 15 años, pues he estado trabajando profesionalmente en Colombia. De manera tal de que ese vínculo yo lo tengo, pero me tomó por sorpresa porque no pensaba que se iba a producir esa designación por parte del presidente Guaidó. Ahora, la frontera está ahí. Son 2000 y tantos kilómetros de frontera, una frontera muy viva, muy dinámica, que es importantísimo para Colombia y para Venezuela. Evidentemente que hay que trabajar mucho en los problemas fronterizos. Embajador, está usted en España en este momento. ¿Cuándo se trasladará a Colombia? A mediados de semana debo estar por allá. ¿Trabajará solo? ¿O tendrá usted a su cargo un equipo? ¿Está pensando en nombrarlo? Ya estamos trabajando en eso. Tengo un equipo que me está ayudando en todas las tareas de coordinación y tenemos que tomar una serie de pasos legales y operativos, y esa gente está trabajando, va a cooperar conmigo hasta tanto pues se normalice la situación en Colombia, que espero que sea en muy corto plazo. ¿Cuál será la prioridad que Humberto Calderón Berti tendrá como embajador? La prioridad nuestra tiene que ser los migrantes venezolanos, a mi juicio. El drama de miles de venezolanos, de millones de venezolanos que se han asentado en Colombia en condiciones muy precarias, pese a los esfuerzos, a la solidaridad, al gesto tan enaltecedor por parte del gobierno colombiano y del pueblo colombiano, pues de todas maneras significa un peso muy fuerte para Colombia en demanda de salud, de educación, de vivienda, presión sobre el mercado laboral. Entonces hay que atender a esa gente. Esa gente va a ser mi prioridad, evidentemente, para tratar de poder canalizar la ayuda humanitaria hacia ellos, evidentemente, y también a los compatriotas y hermanos nuestros que están en Venezuela. Pero esa gente va a requerir de nuestro accionar y esa es la prioridad que tengo en cartera. ¿Usted cree, doctor Calderón, cree posible que pueda establecerse un corredor humanitario para la entrega de medicinas y medicamentos? Un corredor humanitario que se ha pedido muchísimas veces y que el gobierno ha negado insistentemente. La crueldad del gobierno de Maduro es infinita. Hace tiempo la comunidad internacional, los Estados Unidos, los países de América Latina, Europa, han ofrecido cooperación en el terreno humanitario y desafortunadamente el gobierno no lo ha permitido. Yo creo que piensan que permitirlo es reconocer que hay una profunda crisis, pero la crisis está ahí. Ves a la gente haciendo colas para comprar alimentos que no consigue, para comprar medicinas, hurgando en los contenedores de basura para poder comer. Y eso es una tremenda crisis humanitaria. Eso está ahí y hay que reconocerlo. Sería lamentable que a pesar de que llegue a las zonas de frontera, no dejen que esa ayuda llegue al territorio venezolano. Voy a hacerle una pregunta que le hacía a mi invitado anterior, que prefiere no especular sobre cosas que no le convienen a nadie, pero ¿qué cree usted, doctor Calderón, que puede pasar si Juan Guaidó es apresado por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro? Eso no va a ocurrir, no va a ocurrir porque el gobierno sabe perfectamente bien que Guaidó, el presidente Guaidó es legítimo, que le asiste la razón, que está respaldado por la Constitución Nacional, está respaldado por la comunidad internacional y no creo que se atreva a tomar tal determinación. No quiero obviar su experiencia en el área petrolera. Usted fue presidente de PDVSA, fue ministro del Petróleo, como acaba de decir. ¿Cuál es el estado real de esta compañía que en un momento de su historia fue una de las 5 más importantes del mundo? Caótico, caótico. Cuando Chávez el año 2002 despide a 20.000 empleados de la industria petrolera, ejecutivos, gerentes, técnicos especializados y obreros especializados, eso fue el inicio del final. ¿Por qué el inicio? Porque ese personal fue sustituido por gente descalificada, con credenciales políticas solamente, con un profundo desconocimiento de la industria petrolera, y eso ha traído como consecuencia, en primer lugar, que la producción petrolera, que estaba en 3 millones de barriles, se ha ido cayendo, ha disminuido, y en estos momentos está en el orden de 1.100.000 barriles. Y otro aspecto importantísimo, las refinerías venezolanas, que era una muestra de buen mantenimiento preventivo, que muy ocasionalmente, muy rara vez ocurrían
desastres o catástrofes o accidentes, eso fue dejado de lado, no se hizo mantenimiento preventivo. Esas refinerías han estado permanentemente bajo problemas de operaciones, con muchos accidentes, y hoy por hoy están produciendo un 25-30% de su capacidad, lo cual repercute en que Venezuela no tenga abastecimiento de gasolina para el mercado interno y tenga que estar acudiendo permanentemente al mercado internacional importando gasolina, una cosa que es inaudita en Venezuela, un país con tantas reservas de petróleo y con tanta capacidad de refinación que actualmente no está operativa. ¿Qué significan, doctor Calderón, las sanciones aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos a esta empresa, a PDVSA? Yo creo que eso es determinante en el futuro próximo de Venezuela, no de PDVSA, sino de Venezuela. Venezuela, a pesar de que se ha caído la producción petrolera a cerca de 1 millón de barriles por día, pues buena parte de su producción va a Cuba, a los países del Caribe, que algunos no pagan, la mayoría no pagan, y luego una parte sustancial que está yendo a China para el pago de la deuda. El país que mejor nos compraba a nosotros nuestro petróleo más remunerativo, por la proximidad geográfica de los Estados Unidos y que nos pagaba de contado, pues al no poder el petróleo venezolano acceder al mercado norteamericano, pues evidentemente tendrá que buscar otros destinos. Y para poder entrar en otros mercados tendrá que competir en precios. Y esos precios van a tener que ser precios de descuento, si es que puede entrar. De manera tal que yo creo que el cerco se le está estrechando al gobierno de Maduro. No va a tener disponibilidad para comprar solidaridades internacionales, solidaridades nacionales, no para el populismo interno. ¿Cómo va a pagar el personal de la administración pública? ¿Cómo va a pagar a los servidores públicos que están en los cuerpos policiales o en las Fuerzas Armadas? ¿Cómo va a pagar las bolsas de comida que tienen que importar con comisiones y con cosas indebidas por debajo de la mesa para que le llegue a la población? Va a haber un problema muy serio, y ese problema serio, la única forma de salir de él es que las Fuerzas Armadas se pongan del lado del pueblo, se pongan junto a la Constitución, que hagan respetar la Constitución y que Maduro tome el camino que tiene que tomar, es irse de Venezuela para evitar un derramamiento de sangre. ¿Qué pasará, ya que estamos hablando de la economía petrolera? ¿Qué va a pasar con Citgo, doctor Calderón? Bueno, eso está claro que es lo que va a ocurrir, ¿no? Ellos no van a poder operar Citgo. Citgo va a ser operada por la gente del gobierno legítimo del presidente Guaidó. Hay una serie de procedimientes legales, unas etapas que hay que cumplir, y se van a cumplir en el transcurso de los próximos días para poder concretar en acciones muy expeditas y muy eficaces el control de Citgo por parte del gobierno venezolano. ¿Qué va a ocurrir con el dinero de las compañías que ya comienzan a decir que no van a negociar con Venezuela? En un momento determinado, estos dineros van a ser o pueden ser manejados por el gobierno interino de Guaidó, o eso va a estar allí congelado hasta que exista una estructura de Estado. No, esa es la idea, ¿no? La idea es que pueda el gobierno del presidente Guaidó, de una manera muy transparente, de una manera muy controlada, disponer de recursos para poder atender los requerimientos que existen para sostener toda la iniciativa diplomática internacional y también para atender algunas necesidades que la gente venezolana tiene tanto en el exterior como en el propio territorio venezolano. Y siendo usted pues el representante diplomático nombrado por el gobierno interino de Venezuela en Colombia, tengo que preguntarle qué piensa sobre el apunte que tenía el asesor de seguridad John Bolton en su libreta sobre 5.000 soldados a Colombia. No, la verdad es que no lo sé, no entiendo cómo ocurrió eso, ¿no? Pero de todas maneras, yo no soy funcionario americano, no puedo opinar a nombre del gobierno de los Estados Unidos, ni mucho menos, pero sí sigo con detenimiento todo lo que sus voceros importantísimos dicen, el presidente Trump, el vicepresidente Pence, Bolton, Pompeo y los senadores, Rubio, etcétera, y representantes como el representante Díaz Balar, que han dicho hasta la saciedad que todas las opciones están abiertas. Y cuando dicen todas, son todas. Ahora, ¿usted lo quiere entender o no lo quiere entender? Ese es otro problema. Acuérdense que hay países, o hay dirigentes del mundo, dictadores en el mundo que no lo han querido entender, y todos sabemos cuál fue el desenlace.
Señor embajador, ¿qué piensa del avión ruso que se encuentra estacionado en un aeropuerto venezolano? Se desconoce su objetivo, se ha dicho que se va a trasladar oro en su interior. ¿Qué pasa con este avión? Pero ese avión no está cargado, no debe estar cargado de armamento. Ese avión lo que está es preparado para llevarse a la gente. Recuerda que cuando cayó Pérez Jiménez yo era un niño, pero vivía al lado del aeropuerto de Caracas, La Carlota. Pérez Jiménez tenía un avión preparado allí que se llamaba La Vaca Sagrada. Y La Vaca Sagrada se montó él y sus gente más cercana y se fue para la República Dominicana. A mí no me extrañaría que ese avión lo que está esperando es algunos pasajeros de alto nivel del gobierno usurpador venezolano. Esperando algunos pasajeros. Voy a quedarme con esa frase, esperando algunos pasajeros. Ciertamente, Pérez Jiménez, el dictador Marcos Pérez Jiménez, cuando cayó en 1958, huyó de Venezuela con maletas de dinero en un avión que se denominó La Vaca Sagrada. Quiero agradecer a Humberto Calderón Berti, representante diplomático de Venezuela, del gobierno interino de Venezuela en Colombia, por estar en NTN 24. Gracias, embajador. Gracias por estar aquí. Un cordial saludo a Idania y a todos los telespectadores colombianos. Gracias, embajador, gracias. Le vemos cuando ya esté usted en Colombia. Con esto vamos a hacer la primera pausa. Hemos dedicado esta primera parte a todo esto que ha ocurrido en relación a Venezuela el día de hoy. Porque evidentemente es una noticia en desarrollo. Washington estaba absolutamente activa y no podíamos perder esta conversación con quien ha sido designado embajador o representante diplomático en Colombia, Humberto Calderón Berti. Vamos a hacer una pausa, les dejo en pantalla nuestras cuentas en Twitter, siempre con información en tiempo real, les leo mientras hacemos el programa y regresamos en breve. Hacemos un recorrido por la Unión Americana y lo que es noticia, la ola de frío, y más adelante retomamos de nuevo el tema de Venezuela. Hoy nos va a acompañar en una parte del programa la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz. Ya regresamos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy. Estados Unidos vive los efectos del frente polar con vientos helados y temperaturas que han llegado a niveles extremos. 31 estados están en alerta. En la ciudad de Chicago un río se congeló, dejando atrapada varias embarcaciones. Miles de vuelos han sido cancelados. Las autoridades advierten que lo peor está aún por venir. Es la ola de frío más intensa y brutal en una generación, según advierten los meteorólogos. En la ciudad de Chicago, una de las capitales estadounidenses en mayor riesgo, hará más frío que en Alaska, la Antártida o el propio Monte Everest. Las temperaturas han bajado tanto que tienen que incendiar las vías del tren para que éstas puedan seguir funcionando. El peligroso fenómeno ya trae los primeros estragos. En esta carretera en Michigan, un choque múltiple involucró a 12 vehículos, incluyendo a un tractocamión. Y es que la baja visibilidad y el hielo sobre la vía representan una grave amenaza para los conductores. Los estados de Wisconsin, Michigan e Illinois en el medio oeste, así como Alabama y Mississippi en el sur, normalmente más cálidos, se han declarado en emergencia. Los vientos helados afectan al 75% del país. Decenas de millones de personas experimentan temperaturas bajo cero. Todo por cuenta del llamado vórtice polar, una ola de frío polar que se desprendió en el Ártico. A este fenómeno se suman vientos con ráfagas que en la mañana del jueves alcanzarían los menos 50 grados centígrados. Estas condiciones representan una seria amenaza a la vida humana. La piel expuesta a estas temperaturas podría congelarse en solo minutos, mientras el agua hirviente lo hace en cuestión de segundos. Las autoridades piden a los ciudadanos extremar precauciones y evitar permanecer a la intemperie por un tiempo prolongado. Vamos al lugar de la noticia, a uno de estos estados centrales como Missouri. En San Joseph está María José Ramírez, periodista, directora del portal Te Lo Cuento News. María José.
Muy buenas tardes, gracias por este contacto. Al menos 4 personas fallecidas es el saldo que esta ola de frío ha dejado en los Estados Unidos. Yo me encuentro en St. Joseph, Missouri, en el centro de los Estados Unidos. Hasta ahora tenemos temperaturas de aproximadamente menos 23 grados centígrados. El llamado de las autoridades ha sido que las personas se mantengan en sus casas. Sin embargo, ustedes pueden ver a mis espaldas que algunas personas han decidido salir. Está nevando, son temperaturas muy peligrosas. El llamado de las autoridades ha sido a que las personas no pasen más de 10 minutos fuera porque son temperaturas que pueden congelar la piel y que pueden tener daños irreparables. Yo les voy a mostrar de alguna forma lo frío que está con un pequeño ejemplo. Le vamos a mostrar y acá nos están haciendo llegar y ustedes estamos haciendo esta grabación de alguna manera en vivo para que ustedes vean qué tan frío está. Yo voy a lanzar agua que tengo acá para que ustedes entonces vean lo que ocurre. Ahí ven, el agua estaría pues desapareciendo, se evapora de inmediatamente, se convierte en hielo, son temperaturas peligrosas. El servicio de correo postal anunció el día de ayer que en alguna zona de Nebraska y el estado de Missouri no van a estar ofreciendo los servicios de correo. Lo propio han hecho otras compañías. Sin embargo, mientras estábamos haciendo esta grabación, ustedes vieron a una de las empresas que reparten lo que tiene que ver con la mensajería que está ofreciendo servicios el día de hoy. Este es el reporte que nosotros le tenemos desde acá, desde el centro de los Estados Unidos, y con ustedes devolvemos el pase contigo, Idania. Gracias, María José, gracias por estar con nosotros estos minutos. Cuando vemos estas imágenes, nos imaginamos este frío terrible, pero pensamos también que las autoridades dicen que lo peor está por venir. No queremos imaginar cómo será el día de mañana. Continuamos con más. Eric Trump, el hijo del presidente estadounidense, asegura que están haciendo grandes esfuerzos para detectar a los empleados que han aportado identificación en falsas o identificaciones falsas dentro de su empresa. Las declaraciones las dio a un diario estadounidense y llegan tras la polémica de despidos de trabajadores indocumentados de un club de golf que pertenece a las empresas Trump. Los trabajadores se reunieron con el senador Bob Menéndez para contarle que los gerentes del lugar estaban al tanto de su estatus migratorio. Emiliana Molina tiene un reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues esta polémica surge después de que el New York Times y el Washington Post reportaran que la organización del presidente estadounidense Donald Trump estaba contratando inmigrantes indocumentados. En ocasiones estos inmigrantes incluso dicen que los mismos gerentes de recursos humanos estaban al tanto de su situación migratoria y que fueron ellos mismos los que les daban los documentos falsos para que estos pudieran trabajar en Estados Unidos. Sin embargo, ahora la organización Trump asegura que comenzará a utilizar un programa llamado E-Verify para asegurarse que todas las personas que contraten en esta empresa tengan los documentos al día. Despidieron a muchos de los compañeros inmigrantes que estaban trabajando para Trump en New Jersey y pues no se penalizó, digamos, a los jefes, ¿no?, por haberlos o contratado o darles documentos falsos. Entonces lo que vemos es una vez más como una hipocresía en donde el presidente quiere que se penalice, pero no da ningún tipo de camino para que cientos de miles de personas que estamos sin papeles en este país puedan tener un camino a un permiso de trabajo y a una residencia. Mientras tanto, activistas pro-inmigrantes aseguran que están entablando una demanda en contra de la organización de Donald Trump y sus canchas de golf, por ejemplo en Nueva York y en Nueva Jersey, para intentar destapar posibles abusos en contra de los inmigrantes indocumentados. Bueno, el Departamento de Trabajo está obligado a hacer una investigación para determinar si hay trabajadores que no se les ha pagado su salario, si se les ha explotado, si no le han pagado las horas extras. Nosotros estamos demandando que se haga una investigación y además de eso, que no deporten a estas personas, porque lo que va a ocurrir es que se empieza la investigación y si son indocumentados, la migra llega y los deporta para que no reciban sus beneficios. Esta polémica surge mientras el presidente estadounidense se encuentra en medio de un debate a nivel nacional con los demócratas, intentando luchar para lograr construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos para impedir el paso de inmigrantes
e indocumentados de manera irregular a la Unión Americana. Sin embargo, estos recientes informes comprueban que la organización de Donald Trump sacaba provecho de los inmigrantes indocumentados y que contrataban a decenas de ellos. Y según el Centro de Investigaciones Pew, más de 7,8 millones de inmigrantes indocumentados actualmente forman parte de la fuerza laboral en la Unión Americana. Desde Hyattsville, Maryland, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, por la información. El gobierno de los Estados Unidos ha presentado en el transcurso de hoy su argumento de clausura en el juicio por narcotráfico contra Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. La Fiscalía a cargo de la causa ha concentrado su esfuerzo en hacer un recordatorio meticuloso de las evidencias centrales que han sido presentadas durante los 36 días que ha tomado este proceso. Alejandro Rincón está con nosotros. Alejandro. Hola Idania, televidentes del Canal de las Américas. Para describirles a ustedes lo que ha sucedido en el transcurso de este miércoles en el interior de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, recurro a una cita textual dicha por la fiscal federal de los Estados Unidos de origen argentino, Andrea Goldberg, quien tiene a cargo la causa en contra del Chapo. Esta es la cita. Abro comillas. Señores del jurado, presento ante ustedes una avalancha de evidencias, cierro comillas. Precisamente ahí se sintetiza verdaderamente y con precisión lo que ha transcurrido en toda la jornada. Los 12 jurados titulares de esta causa han vuelto a ver videos, mensajes de texto, grabaciones de audio, cartas escritas por el Chapo, fotografías, todo tipo de evidencias para refrescar la memoria de esos jurados con el objetivo de que la Fiscalía cierre el caso que ha presentado durante las últimas 10 semanas de este proceso. Recuerden, el más importante que se haya visto por narcotráfico en el sistema de cortes de los Estados Unidos. Sobre las razones por la cual la Fiscalía ha sido tan meticulosa en la presentación de estas evidencias, buscamos el concepto de un abogado criminalista que justo tiene algunos de sus procesos en el tribunal que ustedes tienen detrás de mí. En los siguientes conceptos nos explica el por qué la Fiscalía recurre a esta estrategia y qué busca con ella. Van a apuntar en su argumento final a esa evidencia como evidencia contundente de la culpabilidad del señor Guzmán. En mi opinión, la evidencia en este caso es evidencia abrumadora. La Fiscalía y los agentes federales aquí en los Estados Unidos han tenido décadas para construir este caso en contra del Chapo. Ellos han usado todos los recursos disponibles para presentar un juicio pleno y completo y han mostrado a través de esa evidencia todas las actividades y secretos que ha tenido el Chapo a través de las décadas como narcotraficante más buscado en el mundo. La fiscal Andrea Goldberg ha probado ante los jurados, o al menos en eso se ha concentrado su esfuerzo, en explicar a todos y cada uno de los 10 cargos que pesan actualmente en contra del Chapo, que dentro del Código Penal de los Estados Unidos contemplan 26 violaciones a este Código Penal. Los dejo por ahora con un par de datos curiosos de lo que ha trascendido en esta jornada. Los fiscales han recurrido a esa presentación de evidencias a través de una presentación en PowerPoint que ha sido seguida de cerca por el propio acusado. El Chapo, que ha asistido a esta cita, también ha estado allí su esposa Emma Coronel, siguiendo atentamente este argumento de cierre de parte de la Fiscalía, que incluso esta presentación ha tenido unos momentos que han sido verdaderamente dramáticos, dado que los fiscales han traído al interior de la sala del juez Brian Cogan armas de tipo AK-47, ladrillos de cocaína de los que fueron incautados al cártel de Sinaloa, chalecos antibalas y otros argumentos o elementos con los que han buscado ilustrar y cerrar cualquier tipo de duda alrededor del caso que han presentado en este juicio. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Gracias por la información, por actualizarnos en este juicio que ya pues llega a su etapa final. Y con mucho frío, Alejandro Rincón, allá en Nueva York, como veíamos en las imágenes. Vamos a cumplir los compromisos comerciales de la planta. Al regreso,
retomamos el tema de Venezuela. Otro día de protestas, como veíamos al comienzo, atendiendo el llamado que hiciera el presidente interino, pero también salieron a las calles aquellos que exigen este corredor humanitario tan necesario, tan importante para los venezolanos. De alguna manera paliar esta crisis de salud por la que se está atravesando. Vamos a ir a cumplir estos compromisos. Al regreso también nos acompaña Luisa Ortega Díaz, la fiscal general en el exilio, a quien ayer, por encargo del presidente interino Juan Guaidó, se le pidió investigar en relación a lo que está ocurriendo con la violación de derechos humanos. Vamos a hablar también de lo que está haciendo el FAES, esta fuerza especial adscrita a la policía bolivariana, y también de los niños que han sido detenidos, de los menores de edad. Esto y más al volver. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy. Trabajadores de los centros públicos de salud se unieron a la protesta convocada por el presidente interino, por Juan Guaidó. Familiares de pacientes recluidos en el JM de Los Ríos exigieron se permita el ingreso de ayuda humanitaria para evitar que más niños pierdan la vida por falta de insumos. Juan Guaidó hizo aparición en una de estas protestas para apoyar la exigencia de la ayuda humanitaria. Este es un informe de Daniela Zambrano en Caracas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son desgarradores los testimonios de las madres desesperadas porque sus hijos están recluidos en este hospital, en el JM de Los Ríos, y no hay los insumos que requieren para que tengan una atención óptima. Incluso denuncian que han adquirido bacterias estando recluidos en este centro de salud. Desespero e impotencia. Ese es el sentimiento generalizado de las madres cuyos hijos dependen de un tratamiento que hoy no está disponible en los centros de salud. Tengo mucha rabia. Porque acá en Venezuela desde hace 3 años están suspendidos los trasplantes de riñón para que los enfermos renales puedan tener una mejor calidad de vida. Señores, no es posible que nuestros niños se estén muriendo por falta de inmunosupresores. Denuncian incluso que sus pequeños se han contaminado con bacterias por la falta de mantenimiento de los equipos. En los 5 meses que vamos ya ha tenido 5 bacterias en el catete. Tenemos más de 1 año y ya vamos para 1 año que no se le hace mantenimiento a la planta de osmo, a los tanques principales. Los pacientes de nefrología están falleciendo por falta de insumos, los pacientes oncológicos están falleciendo por falta de insumos, los pacientes de infectología están falleciendo porque no hay antibióticos dentro del hospital. La ONG Prepara Familia ya cifra en 6 los niños fallecidos en el hospital JM de Los Ríos, tan solo en lo que va de mes. Con respecto a los niños del área de hematología, en el mes de enero son 3 niños que han fallecido. Acaba de fallecer una niña ayer, que es la tercera niña del mes de enero. Y desde el mes de octubre para acá tenemos 8 niños nada más del servicio de hematología. Situación que motivó a trabajadores y familiares de pacientes a unirse a la protesta convocada por la Asamblea Nacional para exigir ayuda humanitaria. En el Parque del Este vi una cantidad de niños con cáncer pidiendo colaboración para sobrevivir. Aquello me partió el alma y me dejó, bueno, pues traumatizada. Yo digo, no puede ser. Y dije, hoy voy para allá y los voy a apoyar porque esto no puede seguir sucediendo. En otro punto de la capital, desde el Hospital Clínico Universitario, el recién proclamado presidente interino acompañó la protesta codo a codo con los manifestantes. La absoluta responsabilidad de la crisis humanitaria y de que hayamos tomado la decisión de activar la defensa de los activos de Venezuela es de Nicolás Maduro Moro. Ellos han robado y saqueado a la nación. Venezuela lo sabe y por eso estamos avanzando en el proceso de recuperar nuestra integridad y soberanía. Desestimó la acusación del máximo tribunal, a cuyo titular también calificó de usurpador y advirtió que seguirá en las calles. Los ataques, etcétera, creo que nos tienen absolutamente sin cuidado. Estamos ejerciendo nuestras funciones y avanzaremos en que llegue la ayuda humanitaria en Venezuela. ¿Tiene miedo Juan Guaidó de ir a la cárcel? Mira, aquí estamos trabajando muy duro y aquí seguiremos.
Contingentes de la Policía Nacional Bolivariana fueron desplegados en las inmediaciones de los centros donde se registraron las protestas. La ayuda humanitaria ha sido una de las banderas que ha asumido la directiva de la Asamblea Nacional. Incluso hay conversaciones con varios países para que puedan enviar esos insumos y esos recursos necesarios y que puedan ingresar a Venezuela. Recordamos que durante años ha sido una ayuda que ha negado la administración de Nicolás Maduro, pues consideran que no es necesaria, a diferencia del testimonio de quienes padecen esta situación. Información desde Caracas, Daniela Zambrano, volvemos al estudio. Gracias a Daniela por la información. Quiero saludar en nuestros estudios, en el Centro Internacional de Noticias, a Luis Ortega Díaz, fiscal general de Venezuela en el exilio. Fiscal, bienvenida, buena tarde para usted. Hola, ¿cómo estás? Esto, que cada vez que tenemos la oportunidad de ver estas notas, uno se pregunta cómo es posible que no se acepte un corredor humanitario, que por no aceptar que el país está en crisis, se permita que venezolanos mueran a diario por falta de insumos, por falta de medicamentos. Es algo, creo que de las cosas más incomprensibles para mí. Sí, Idania. Es que yo he venido insistiendo desde hace algún tiempo que Maduro tiene... Eso es una política diseñada por Maduro, un plan de exterminio a la población. Esa es solo una muestra. Y yo quiero recordar que yo procesé a Eugenia Sader porque se robó más de 800 millones de dólares que tenían que ir a los hospitales. Y Cilia Flores y Nicolás Maduro protegieron a Eugenia Sader, que era ministra de la Salud. Y eso es una muestra. Como eso, mueren de hambre, por desnutrición, mueren... asesinados en las calles, masacres. ¿Cómo es posible que en 9 días, Idania, han muerto 36 venezolanos asesinados a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, a manos del FAE, un grupo de exterminio, un grupo de paramilitares que se... Ajá. Que se ha formado, termine. Que se ha formado solamente para proteger a Maduro, pero Maduro quiere protegerse él y el dinero que se ha robado de los venezolanos, no para proteger a la población. Él quiere perpetuarse en el poder, pero para él está gordo y bien comido, y los suyos también, pero la población que muera de hambre, que muera por desnutrición, que muera por falta de medicamentos, por la represión, por la delincuencia en la calle o porque tenga que irse caminando por todos los países del continente. Ayer, fiscal, precisamente, ya que usted adelanta este tema, la asamblea que se reunió aprobó y se le envió a usted después una comunicación de parte del presidente interino, Juan Guaidó, solicitando al Ministerio Público Legítimo si abriera una investigación en relación a la violación de los derechos humanos en Venezuela y sobre todo lo que ha venido ocurriendo estos días. Usted recibió la comunicación, ya están, digamos, organizando la investigación, van a proceder. ¿Cómo van a hacer esto? Sí, ciertamente recibimos una comunicación de la Asamblea Nacional por instrucciones del presidente Juan Guaidó para que el Ministerio Público Legítimo iniciara una investigación, porque en Venezuela no se va a investigar esto. Y además a quien corresponde es al Ministerio Público Legítimo. Con ocasión a esa comunicación, nosotros hemos iniciado la investigación por la muerte de 36 personas en Venezuela y otras 67 investigaciones por otros delitos, como torturas, tratos crueles, entre otros. Yo me voy a apoyar con este material porque me interesa que el país, que Venezuela y Colombia sepan lo que está pasando en Venezuela. La investigación principal por violaciones sistemáticas de los derechos humanos apuntan a un grupo que se llama FAES. Este es un grupo ilegal porque en ninguna ley está previsto ese cuerpo paramilitar, porque no existe ningún instrumento legal. Que se llama Fuerza de Acciones Especiales. Y los máximos responsables de todas estas muertes, fíjate que sacan a las personas de sus casas y se las llevan y las ejecutan, aparecen muertas. Han ejecutado a jóvenes dentro de su casa sin ninguna fórmula procesal. Entran a las casas y masacran a jóvenes, como ocurrió en el Tocuyo, en el estado Lara, que mataron a 3 jóvenes en su casa y se llevaron a uno y después apareció muerto.
Y esta es la cifra que conocemos. Es probable que haya más y que no se conozcan. Lo cierto es que nosotros hemos tenido acceso a muchas de las actas de estos casos, así como hemos tenido acceso a los protocolos de autopsia. Por ejemplo, yo traje solamente para hacer referencia a algunos. Frank Correa de San Agustín murió por un disparo de fusil de atrás hacia adelante. Roger Cabello en Katia, en la región cervical, el disparo de atrás hacia adelante. Jorman Cabrera, un joven de 17 años de La Vega, de atrás hacia adelante en la región pectoral. Kevin Blanques, en La Vega, región torácica, de atrás hacia adelante. Se nota que la persona está en un estado de indefensión. Fíjate que en la región cervical, y el disparo fue de arriba hacia abajo. Entonces estaba sometido. Claro, lo tenían indudablemente de rodillas. Que es una ejecución, es un asesinato. Y yo quiero dejar claro, y que estén claros, empezando por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Freddy Bernal y todos los responsables. Yo los voy a leer, porque existe lo que llaman los máximos responsables, que si bien no han actuado directamente, son los que van a responder ante la justicia. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el coronel Rafael Bastardo Mendoza, en el cuadro ese que yo te presenté. Tenemos un gráfico, vamos a mostrarlo mientras la fiscal va leyendo. Freddy Bernal, Miguel Domínguez, Diosdado Cabello, Michael Moreno, Brexy Loreto, que esa es la vicefiscal, Florencio Escalona, Richard Contreras, Johnny Bracamonte, todos estos los estamos investigando. Se reúnen para planificar lo que van a hacer y después se reúnen para evaluar cuántos muertos han habido. O sea, esto es morboso, esto es macabro lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque si bien las actas policiales, que también tenemos muchas de las actas policiales, recogen quiénes son los autores materiales, quiénes fueron los que ejecutaron, quiénes fueron los que realizaron las aprehensiones. Esos son responsables, pero hay una cadena de mando que habla de los máximos responsables. Y ahí está involucrado desde Nicolás Maduro hasta el que accionó el arma para ocasionarle la muerte a la persona. Entonces, en este quehacer del FAES, recordé algo que estaba escuchando a la gente de Provea, y es que amenazan a los familiares de las personas que han asesinado con desaparecer el cuerpo físico de ellos si no firman un acta de defunción que ha sido alterada, que no tiene las razones o que no dice que lo mataron ellos, pues. Sí, bueno, eso se va a esclarecer. Nosotros estamos investigando y hemos entrevistado varios testigos. La gente allá no dice nada de pronto, pero en otros escenarios sí habla, sí relata qué fue lo que ocurrió. Y ¿Cómo se estructura una investigación fiscal estando fuera de Venezuela? Es decir, ¿cómo organizan o cómo hacen ustedes en relación a esto? Mira, hay cosas que yo no te puedo decir porque pongo en riesgo a muchos expertos, fiscales, investigadores, funcionarios policiales que no están de acuerdo con esto. Y que, bueno, nos dan la declaración con la promesa de que nosotros no podemos decir cómo la tuvimos porque están en riesgo su vida. Llegan a saber... ¿Usted cuenta con personal dentro del Ministerio Público en Venezuela? Claro, por supuesto. Allá hay todavía y hay muchísima gente honesta abajo. Ahí cambiaron el cuadro directivo y algunos abajo, pero allá hay mucha gente honesta, trabajadora, decente, como yo digo, que son los que están horrorizados, pero que necesitan su trabajo, no se han ido de allí porque necesitan el trabajo, lo poco que ganan allí es con lo que subsisten. Entonces nosotros también iniciamos unas investigaciones contra jueces y fiscales. Te voy a decir en los estados para que sepan: Portuguesa, Cojedes, Yaracuy, Amazonas, Falcón y Caracas, por las detenciones ilegales a un grupo de adolescentes. Niños han detenido. O sea, una cosa inaudita. A mí me cuesta creer que en mi país esté pasando eso. O sea, detenciones a niños. Yo quiero, hagamos un alto. Primero, porque estamos hablando del FAES. Yo no sé si nuestro equipo de producción tiene un video que me mandaron hace unos minutos
y quiero compartirlo con nuestra teleaudiencia, porque esta es la forma en que el FAES, esta Fuerza de Acciones Especiales, actúa, donde llega a las barriadas, qué hace con las personas, pero vamos a ponerlo en primer plano para que la gente lo pueda ver. No grite, no grite, no grite, no grite. Le dieron. Mira, graba esa mierda, para que vean cómo son. Cállate la boca. Ok, ellos llegan así, ustedes están viendo las imágenes, ellos son los miembros del FAES, llegan a las barriadas, agarran a los muchachos porque entiendo que son jóvenes los que se están llevando, miren cómo lo sacan, ahí lo llevan arrastrados, lo sacan de la casa o les caen a palos ahí mismo o los meten en una unidad como la que vieron anteriormente, donde los ingresan. Bueno, y ahí desaparecen, porque es que ya no sabemos. Unos han aparecido muertos, otros no se saben dónde están. Allí, mire cómo le pegan. Le dan con el fusil que tiene, le dan con lo que agarren. Si eso es a plena luz del día y en la calle, lo meten ahí en la unidad, calculen ustedes lo que hacen cuando nadie los ve. Hay videos terribles, yo no los voy a compartir con ustedes. Hay videos que yo no he podido ver, ¿ok? Los tengo porque me han llegado. Y de verdad, comienzo a verlos y lo tengo que apagar. No lo puedo. Los videos donde desnudan a los muchachos y les caen a batazos. Sí. Es que es una cosa increíble eso. Hay que estar enfermo, además, para poder hacer eso. De todas maneras, nos gustaría que compartieras con nosotros esos videos para ver. Nosotros tenemos también muchas horas de videos. Y yo le pido a los venezolanos que sigan grabando y colgando en las redes y mandando la información. Bueno, pero además con algo importante, fiscal, porque cuando se está ya detenido y se está torturando o golpeando a estos muchachos, quienes están grabando son funcionarios porque están grabando adentro. Sí, quizás muchos lo hacen por sadismo, otros quizás lo hacen con la intención de mostrar eso a la comunidad internacional, al país. Pero en Venezuela se ha convertido en un delito tener hambre. Tú dices por las redes que tienes hambre o que el cartón de huevo cuesta el salario mínimo, o dices que un joven que quiera protestar o ser joven per se es un delito. O sea, corres el riesgo de morir en cualquier momento. Entonces, el otro aspecto, este es terrible, y sobre esto es que está realizando las investigaciones que usted está mencionando. Y lo otro que usted mencionó y que yo quiero no dejar por fuera de nuestra conversación es la detención de menores. Hoy actualizaba el Foro Penal las cifras de los muchachos detenidos. Las actualizaba Alfredo Romero, me enviaba un audio. Se detuvieron 77 menores, de los cuales ya algunos fueron liberados. 51 seguían presos en horas de la mañana, en distintos estados del país, pero sobre todo en Aragua y en Carabobo. Una de las abogadas de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, que asiste a estos niños y adolescentes, denunciaba las condiciones infrahumanas, no solo en las que son detenidos, sino también cómo son presentados de forma irregular. Esta declaración me la hizo llegar igual desde Venezuela, me la hicieron llegar, y yo quiero compartirla con ustedes y con la fiscal para que oigamos lo que decía. Nosotros los abogados no dábamos basto, nos confundíamos entre un padre, un muchacho, otro muchacho. ¿Cómo es posible que entre a una audiencia 28 niños que olían a sangre, que olían maloliente? Porque recuérdense que no se pueden cambiar su ropa, sino después del momento de la presentación. Imagínate en unas salas pequeñitas, esos jóvenes en esa situación. Hubo jóvenes que se desmayaron, jóvenes que suplicaban por su libertad, jóvenes que suplicaban porque querían ver a sus madres llorando, me agarraban las manos y me suplicaban. Una situación dura, de verdad que estoy marcada. Yo vengo marcada desde hace mucho tiempo, pero esta situación nunca he vivido. Estoy
un momento muy difícil para mí, muy difícil. Pues yo viví los del pedagógico, yo viví los disparos, los del pedagógico, yo viví día a día de Rosa Virginia en el SEBIN, día a día. Pero este es maltrato. Uy, qué terrible, ¿no? Son muchos años de defender personas, los abogados del Foro Penal, y así será lo que ven, que esta abogado se quiebra de esta manera, ¿no? Terrible, ¿no? Y son menores de edad y dicen que son de 14, 15, 16 años. Hay 51 detenidos todavía. ¿Ante qué estamos? Es decir, aquí ya no... ¿Vale todo para el régimen de Nicolás Maduro? Sí, el tema es que algunos le dicen dictadores, que eso no es dictadura, esa es una banda de delincuentes, eso no es un Estado fallido, allí no existen instituciones. ¿Dónde acude el ciudadano a reclamar o a solicitar se le tutelen sus derechos? No hay. Entonces, lo que hay es eso, un plan de exterminio, acabar con la población, sobre todo aquella que me resulta incómoda, aquella que me resulta incómoda y que me perturba en mi permanencia en el poder, en la permanencia del poder de ellos, de Nicolás Maduro y todo ese grupo de gángster que le acompañan. Ahora, fiscal, se han afincado muchísimo desde el 21 de enero, se han afincado mucho en las zonas populares, es decir, de allí es que están extrayendo la mayor cantidad de detenidos, no es la clase media, no es que son los oligarcas, como decía Nicolás Maduro en un minuto, no, son las clases medias que precisamente antes del 23 de enero comenzaron a protestar cada noche de manera significativa e importante. Eso yo creo que es lo que le produce más rabia e incomodidad a Nicolás Maduro, que hayan sido precisamente los sectores más populares, más vulnerables, quienes se hayan rebelado y que hayan salido a la calle a manifestar, a protestar su descontento, porque ellos siempre se apoyaban en que no, los barrios van a bajar a sacarlo a él, van a bajar a restituir el Estado de Derecho, a reclamar lo que le corresponde por derecho, porque ahorita hay un pueblo esperanzado. ¿Y tú sabes quién despertó esa esperanza? Juan Guaidó. Juan Guaidó representa, le tienen mucho miedo a Juan Guaidó, le tienen tanto miedo que me produce gracia que el Tribunal Supremo de Justicia, usurpador que existe en Venezuela, no ha tenido los riñones, porque son unos cobardes también, de accionar contra Juan Guaidó, sino han sido timoratos. Porque ellos habían dicho que le iban a pedir la privativa de libertad, no se atreven porque son unos cobardes y le tienen miedo a Juan Guaidó. Porque Juan Guaidó representa la esperanza del pueblo, revivió la esperanza del pueblo, ese pueblo que está cansado, que lo que quiere es libertad, derechos, que terminar con la tiranía. Eso es lo que quiere el país, reencontrarse con los suyos, el abrazo del encuentro. ¿Usted cree que no llegan a accionar de esa manera en contra del presidente interino? Es decir, no lo van a detener. No. Maduro, además, a él se le ha acelerado su bipolaridad. Lo ves incoherente, temeroso, asustado. Hoy amenaza a Trump, mañana dice que quiere conversar con él, que quiere ser su amigo. O sea, con unas incoherencias, y entonces un día se muestra como víctima, otro día se muestra distinto, desesperado y muy asustado. Ellos están temerosos. Maduro está asustado, Diosdado Cabello está asustado. ¿Por qué han sacado sus familias? ¿Por qué Michael Moreno sacó su familia? ¿Por qué Vladimir Padrino sacó su familia? Diosdado Cabello sacó la familia. La sacaron porque están asustados. ¿Qué espera o qué se espera para este próximo sábado, que se ha convocado también una manifestación multitudinaria como la del 23 de enero? Yo espero que la gente salga a la calle, que continúe con esa fuerza y esa esperanza que ha demostrado en estos últimos días. Lo que son los venezolanos, gente guerrera, gente irreverente, con fuerza, con esperanza, con fe, con confianza, que salgan a la calle a reclamar sus derechos, que estamos cerca, esto está próximo, la salida del tirano. Y ustedes, venezolanos, son los protagonistas de este evento. Ustedes, gente buena, son los que van a pasar a la historia como los verdaderos autores de haber sacado a Maduro del país.
Quiero darle las gracias a Luis Ortega Díaz, fiscal general de Venezuela en el exilio, por estar con nosotros en la tarde de hoy. A ti. Uno de los focos, por cierto, que no lo hablamos, pero uno de los focos más acosados en este momento son los periodistas. De hecho, 2 periodistas venezolanos fueron apresados la noche de ayer y 2 chilenos. Los 2 venezolanos salieron primero, los 2 chilenos que tienen en pantalla fueron sacados inmediatamente al aeropuerto y deportados. Hay ahora detenidos franceses y un productor venezolano. Pero vamos a tener la oportunidad de conversar con la periodista de BPI que fue detenida y que estuvo 10 horas detenida la noche de ayer. Ana María Rodríguez, ella estará con nosotros en la próxima parte del programa. Contra la prensa van, fiscal. Al final, los únicos que aportan testimonios contrarios a las mentiras del régimen es la prensa libre. Así es. Así es. Vamos a conversar con ellos en la próxima parte. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Son las 5:38 minutos, hora Costa Este, 6:38 minutos de la tarde, hora Venezuela. Las fuerzas de seguridad en Caracas detuvieron a 6 periodistas y un productor. 2 de ellos de nacionalidad chilena en las cercanías del Palacio Presidencial de Miraflores. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, los chilenos Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona en pantalla, ambos de TVN, fueron apresados junto a los también periodistas venezolanos Michael Iriarte y Ana Rodríguez del canal en línea BPI. Los comunicadores venezolanos fueron liberados en horas de la mañana. Los chilenos trasladados al Aeropuerto Internacional de Maiquetía para ser deportados. La cadena Radio Francia Internacional denunció en horas de la tarde la detención de 2 periodistas franceses y su productor Rolando Rodríguez. El portal de esta cadena radial informa que fueron apresados por autoridades venezolanas también en las proximidades de la sede de gobierno en Caracas. Quiero saludar en esta parte del programa a Ana María Rodríguez, ella es periodista de BPI y quien estuvo retenida durante 10 horas. Ana María, bienvenida, buena tarde para ti. Hola, Idania, buenas tardes. Gracias por estar pendiente. Pues, gracias a ti además por estar con nosotros. Primero, ¿dónde estaban? ¿Por qué los detuvieron? ¿Qué estaban haciendo anoche en las cercanías del Palacio de Miraflores? Bueno, sí. Como les hemos contado a todos, buscamos, Michael y yo, buscamos a los colegas chilenos que querían conocer un poco más de la ciudad, conocer un poco más del centro de Caracas, de noche, ver cómo era el centro. Ellos tenían la idea de que era como un centro normal de otro país, que ibas a ver gente, que ibas a ver comercios abiertos, restaurantes, como es lo normal en un país. Y nosotros le habíamos dicho que esto no era así en Caracas, que ya a las 6 de la tarde, 7 máximo, todo estaba cerrado, oscuro y no había mayor vida. Entonces le dimos unas pequeñas vueltas por el centro, le mostramos algunos sitios emblemáticos como las escaleras del Calvario, por supuesto sin bajarnos del vehículo por cuestiones de seguridad, no había nada de seguridad. Sorprendentemente en Miraflores están todos resguardados, pero alrededor no importa lo que pase con la gente, ¿no? Les mostramos Plaza Caracas, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional. Terminamos de nuevo en la avenida Urdaneta les mostramos el Banco Central y les dijimos, bueno, acá a unos metros también está el Palacio de Miraflores, que allí no te puedes tomar fotos ni nada como en otros palacios, donde en otras casas de gobierno de otros países tú vas y te puedes tomar una foto, no tiene nada que ver. Pero bueno, dimos una vuelta, le dijimos, bueno, aquí está el Palacio de Miraflores, pero lo que nos llamó la atención es que había un grupo de personas en la esquina. Nosotros presumíamos que eran personas que estaban atendiendo el llamado de las vigilias
en apoyo a Nicolás Maduro, que ha hecho Diosdado Cabello en los últimos días. Y ellos dicen, ¿será que nos podemos bajar aquí y preguntar, ver qué nos pueden decir? No había mayor despliegue de militares, de verdad que estaba más bien muy vacío para como ellos han pintado la situación. Claro. Se bajaron los colegas, comenzaron a hablar con la gente y nosotros estábamos buscando dónde estacionarnos y corrernos más hacia adelante para evitar precisamente que ellos fueran a decir que estábamos en su perímetro o algo así. Cuando ya estábamos por arrancar, solo para ubicarnos un poco más adelante, las mismas personas que se encontraban allí en lo que sería esa pequeña vigilia, porque nos llegaba más de 20 personas, nos dicen, no, pero quédense aquí, estamos aquí tranquilos, y así escuchan, y están aquí, pues no habían pasado 2 minutos de eso cuando llegaron, llegó una persona de civil, agresiva, se me metió prácticamente, yo estaba al lado del copiloto, se me metió prácticamente en la ventana del vehículo y de manera muy agresiva me decía, dame la cédula, ¿quién eres tú? ¿Quiénes son ustedes? Muy, muy agresivo. O sea, sí. Yo por un momento pensé, colectivo, que era un colectivo armado de afecto al oficialismo por la manera en que ahora nunca me imaginé que era un efectivo de casa militar. O sea, sí. Pensé que tenía más educación al abordar a la gente, pues. Y nosotros pero ¿por qué te vamos a dar la cédula? ¿Quién eres tú? Ni siquiera no tenía identificación, nada. Por eso pensamos que es un colectivo, nos va a robar. Claro. ¿Quién eres tú? Porque yo te tengo que dar mi cédula. No, que me des los papeles del carro, te me bajas del carro, el carro lo ubican de aquel lado, y o sea, hacen lo que yo diga, vamos a hacer esto, y bueno, vamos a bajarnos, porque ante el miedo de que pensábamos que era un colectivo, no fuese a hacer peor la cosa. Claro. Nos bajamos, bueno, yo saqué mi cédula, tenía mi carnet a la mano, Michael se estacionó con el carro hacia la otra calle, y bueno, yo me quedé ahí, los chilenos estaban a mi lado, no entendíamos nada, pensamos que no iba a pasar de allí, que nos iban a preguntar qué hacíamos, verificar nuestra cédula. ¿Y ese funcionario, Ana María, es el que los detiene, o llamó a otros y vinieron por ustedes? Ese estaba haciendo esto en paralelo, que otro estaba con los chilenos, y ese a su vez llamó y radió a otros. O sea, fue todo, pero todos estaban de civil, que era mi miedo principal, porque yo no sé quién eres tú, si, o sea, puede ser de inteligencia, ok, entiendo que hagas tus labores allí, pero yo no sé quién eres, no te identificas, no me dices nada. Revisaron el carro de arriba abajo, vieron que todo estaba en regla, que los papeles estaban en regla, estaba la licencia, y traen a Michael y nos reúnen a los 4 y nos empiezan a preguntar, pero como si fuéramos unos delincuentes. Claro. Terrible, quiénes éramos, por qué estábamos allí, qué hacíamos allí, quién nos había dado permiso de estar allí. ¿Y cuando se identifican como periodistas? Allí, por supuesto, fue peor, porque ellos, o sea, fue como que les hubiésemos dicho que éramos terroristas. Claro. Tal cual, se pusieron mucho más agresivos. Sí. Bueno, para ellos la prensa es terrorista. ¿Y a dónde los llevan, Ana María? ¿Dónde los tuvieron detenidos estas 10 horas? Sí, primero, nos dicen, como nosotros pensábamos que no iba a pasar de allí, que nos íbamos a devolver a nuestro carro, estábamos todavía un poco tranquilos, nos dicen, acompáñennos, síganos. Pero ¿para dónde? No, acompañemos para el palacio. Y entramos y nos colocan detrás de, ¿cómo se llama eso? De la baranda, pues, que tienen allí, de la barra que permite la entrada. Exacto, esa barra ahí donde están los militares, nos colocan allí detrás de esa defensa allí, y no nos dicen más nada, solo espérense aquí, quédense allí. Entonces yo le digo, pero ya, ¿qué pasa? ¿Cuál es el motivo de esta detención, que además está siendo arbitraria? Claro. No está cumpliendo con la legislación venezolana, tú no estás cumpliendo con la Constitución, y quiero saber qué estás haciendo, qué pasa. Y me dice, no, bueno, te callas,
o si no quieres quedarte aquí hasta mañana. Es lo que me dicen. Yo le dije, bueno, pero es que yo tengo derecho a exigir, porque yo no sé qué estás haciendo tú con mis cosas. No, te callas, si esa es tu actitud, ya vas a ver lo que te va a pasar. Y se fue. Pues bueno, ok. Ahí en ese pedazo estuvimos 4 horas parados a la intemperie, esperando a alguien que dijera algo. Nadie nos decía nada. ¿Y en algún momento los llevaron a alguna dependencia? De ahí, entre tanto y tanto, nos llevaron a lo que es la división de investigación de Guardia Presidencial, que está allí adentro de Miraflores, pero eso fue 4 horas después. Claro. Y allí permanecieron hasta que los dejaron en libertad. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó cuando estaban allí? Es decir, ¿los agredieron? ¿Qué les dijeron? ¿Qué pasó ahí en esas horas? Allí nos tenían sentados. Había mucho frío, por supuesto. No sabíamos mayor cosa, solo llegó espérense allí. Los vamos a interrogar. Espero que nos digan la verdad. Y por supuesto, o sea, ya se las hemos dicho desde el primer momento, no estamos mintiendo. Nos pasaron todos, bueno, hubo que esperar que llegara otra persona superior, por supuesto todo esto en manos de militares, que llegara esa persona, hicieron varias llamadas. Ana María, ya me quedan pocos minutos. Nunca los agredieron, ¿ah? Solo de palabra. Solo fueron palabras. Lo que sí me llamó la atención es que el interrogatorio de los chilenos fue muy largo. Pasó de la hora. Incluso hubo momentos que yo me quedé dormida, sentada en la silla, recostada, y cuando volvía había pasado quizás media hora y todavía seguían uno de los chilenos dentro, porque era individual. Claro. Volvía a recostarme, volvía y todavía seguía la misma persona ahí adentro. Claro. Entonces no entendíamos qué pasaba ni nada. Y ¿Nunca vieron con el otro chileno? ¿Nunca vieron a los franceses? No, nunca supimos de eso. Ya luego cuando salimos es que nos dicen, parece que hay también unos franceses, ustedes no vieron nada. Y oye, nos cayó por sorpresa porque donde nosotros estábamos, solo estábamos nosotros. Y lo que yo presumo es que los franceses caen detenidos primero, y al ver que nosotros también somos periodistas, por eso esta actitud tan agresiva, es lo que yo ahora infiero, porque es que no había manera de por qué esa reacción tan agresiva. ¿Y al salir alguna advertencia? ¿Les dijeron algo cuando los dejaron salir? No, fíjate que cuando llegó otra persona superior a los que estaban allí, sí llegó también muy hostil, y yo nuevamente le dije, porque él llegó como gritando, que quién eres tú, qué haces, y yo le dije, pero ya, si ustedes tienen mi credencial desde hace 5 horas, no puedes venir a preguntarme a esta hora quién soy yo. Se supone que ya ustedes me han estado investigando, y eso fue lo que nos dijeron. Entonces, claro, él se puso más hostil, me dijo que con esa actitud yo no iba a salir, que me tuviera las consecuencias. Entonces, claro, el lenguaje se fue tornando un poco más fuerte, hasta que vio que de parte de nosotros ya como que no nos importaba, sino queríamos salir de ahí, que nos dijeran. Bueno, claro, ¿no? O sea, son 10 horas detenidos sin ninguna razón, pero bueno, forma parte del acoso a la prensa de los últimos días, que ha sido absolutamente intenso. Ana María, te agradezco. Dime. Nos hicieron firmar algo, nos hicieron firmar 2 documentos, uno con la entrevista que nos transcribieron, estaba perfecta, y otro documento donde decía que ellas no nos habían agredido y que habían respetado la Constitución y el Código Procesal. A esto yo lo objeté y le dije, esto no es así, estos artículos que ustedes están planteando aquí fueron los que yo les refuté que no me garantizaron. Entonces me dijeron, bueno, o lo firmas o lo firmas. Pues, no te queda o lo firmas o no sales, simplemente. Exacto. Ana María, gracias. Gracias por estos minutos con nosotros. Ya estoy sobre el tiempo y me tengo que ir, pero te agradezco que haya conversado en esta parte del programa con nosotros.
Gracias a ti, Dania, por la preocupación. Muchas gracias. Vale, buena tarde. Ana María Rodríguez es una de las periodistas detenidas el día de ayer. La Sociedad Interamericana de Prensa rechazó la detención de estos 4 periodistas que lamentablemente pasaron 10 horas incomunicados. Y también, pues por supuesto, ahora hay que saber qué pasa con los franceses, de los cuales no se ha tenido información, y de este productor que también permanece detenido. Vamos a hacer una pausa en esta parte del programa. Regresamos en breve. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Llegamos al final en la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar allí. Les espero mañana a la misma hora, como siempre, para debatir, analizar, compartir la agenda informativa del día, que por estos días está absoluta y totalmente nutrida. Buena tarde para todos.